Para el tema, la universidad recibió 2 ponencias, las 2 escritas por los 2 mismos ponentes, el doctor Francisco Antonio Tita y el doctor Miguel Antonio Candia, ambos de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. La primera ponencia está titulada El conflicto coreano visto por intelectuales latinoamericanos. Y la segunda ponencia se titula La guerra de Corea analizada por militares latinoamericanos. Habrá una tercera intervención sobre la guerra de Corea por el profesor de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, el profesor Kyung-Du Lee. Y termina la exposición sobre el tema de la guerra nuestro general Álvaro Valencia Tovar, excomandante del Ejército de Colombia y veterano de la guerra de Corea. Como una introducción al tema, yo quiero muy rápidamente repetir un párrafo de mis palabras esta mañana en la inauguración del encuentro. Dice: los lazos que unen a Colombia y Corea han sido sellados en lo más profundo de nuestra sociedad. Hace 60 años aproximadamente, un número importante de jóvenes colombianos se aventuraron a las lejanas tierras coreanas, cruzaron el océano, lucharon, derramaron su sangre. Otros viajaron para nunca regresar. La historia de sus actos nos llenan de asombro. A ellos los hemos visto desfilar en el campo de batalla de la vida, en medio del desconocimiento y el anonimato. Fueron y son nuestros héroes. Hoy ya son muy pocos. Esos héroes merecen la admiración y respeto que los colombianos no le hemos profesado, pero que el pueblo coreano valora y honra en todas las formas posibles. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, grandes ciudades y pequeñas villas coreanas, todos sin excepción conocen perfectamente quienes lucharon por el futuro y bienestar, por la democracia y la libertad que hoy disfrutan. Gracias a esos héroes y a esos jóvenes, hoy con el paso de los años, en Corea el orgullo de ser colombiano es inmenso. Le doy la palabra a nuestros 2 ponentes invitados de la República de Argentina. Quería agradecer la invitación a participar de este encuentro y recordar junto con Francisco al profesor que nos dirigió durante tanto tiempo, el profesor Silver, que ya no se encuentra con nosotros y por lo tanto una pérdida tan reciente nos ha marcado porque muchos de los trabajos que hemos presentado, incluyendo estos, pasaron por sus manos en algún momento. Además, agradecer al general Valencia Tovar, que muy amablemente nos ha obsequiado una de sus más recientes publicaciones. La historia esta que nosotros veíamos estaba un poco excluida porque la temática del encuentro es bastante amplia: relaciones internacionales, economía, relaciones comerciales, y un poco como que la historia nos había quedado rezagada, aunque el hecho de realizarse en Colombia, el encuentro que implicó una participación de los colombianos en la guerra, nos hacían tenerla presente de manera permanente. La primera ponencia que vamos a desarrollar habla de una de estas nuevas corrientes historiográficas, que es la de la historia intelectual.
Es decir, se está revisitando los textos en los cuales los intelectuales de las distintas épocas han plasmado su visión acerca del mundo, acerca de determinados procesos o de determinados acontecimientos o de determinadas ideas. En este caso que nos ubica, que nos convoca, podemos decir que Oriente ha sido una referencia importante en el pensamiento latinoamericano junto con las temáticas regionales, europeas y norteamericanas. En este trabajo nos proponemos realizar algunas lecturas sobre las problemáticas así planteadas, las visiones construidas acerca de un hecho puntual, la Guerra de Corea, por parte de diversos sectores de la intelectualidad latinoamericana. Se tomarán algunas publicaciones que eran parte de la rica y polémica vida intelectual de la América Latina a mediados del siglo XX, reconstruyendo el análisis que realizaron del conflicto coreano y situando dicho análisis en la perspectiva de los representantes de ese mundo intelectual. Durante los años 40, y si llevamos un poquito más el análisis hacia atrás, durante los años 30, hubo un amplio desarrollo de las publicaciones académicas o no académicas dirigidas a un público bastante restringido dentro de Latinoamérica, estableciendo, digamos, algunos elementos de los que sociólogos como Bourdieu han hablado del campo cultural. Ya en ese momento había publicaciones periódicas, es decir, revistas que tenían varias décadas de desarrollo, algunas aparecen allí en los años 40, y nosotros hemos encontrado referencias a la Guerra de Corea o a la situación internacional de Oriente, por lo menos en un grupo de ellas. En el caso de Argentina, que es nuestro país, que nosotros comenzamos analizando en profundidad, encontramos a la revista Sur y a la revista Criterio. La revista Sur, digamos, desarrollada como una empresa cultural con nombre y apellido, es decir, Victoria Ocampo, su propietaria y editora, que durante décadas la mantuvo en funcionamiento, no estaba vinculada a ninguna institución universitaria, sí a alguna institución académica, por decirlo de alguna manera, porque formó parte de la Academia Nacional de Letras. Su posicionamiento dentro de las diversas corrientes que se enfrentaban en la época es netamente liberal, ¿sí? Aunque algunos autores han matizado su pertenencia a un liberalismo, digamos, a ultranza, por cuanto su revista era bastante amplia en cuanto a la participación de personas que reconocían alguna otra orientación política. La revista Criterio era una revista poco más restringida en cuanto a su pluralismo, porque estaba dirigida directamente por la Iglesia Católica. Luego de unos cortos años en los cuales los editores tuvieron cierta independencia, la Iglesia, a través de Monseñor Franceschi, directamente realizó una especie de intervención de la publicación y de transformarse en una, de ser al principio una empresa cultural más o menos amplia, se restringió a los asuntos que interesaban a la Iglesia Católica en cada uno de los momentos de también su larga historia de décadas. En el caso de México encontramos referencias a la guerra y a otros aspectos que nos interesaba tratar en Cuadernos Americanos. Cuadernos Americanos se fue fundado durante la Segunda Guerra Mundial con una visión bastante amplia en cuanto a las intervenciones de autores, colaboraciones y demás. Y en el caso de Chile con la revista Atenea, que desde su fundación pretendía hacer énfasis en un americanismo que no excluía, como ninguna de las otras
publicaciones que hemos mencionado, no excluía la participación, la opinión y el análisis de asuntos que fueran, por ejemplo, de nivel internacional, de Europa, de Asia, de África, cada una desde su perspectiva. Para Criterio, la Guerra de Corea fue un enfrentamiento en el cual una civilización milenaria, según el editor, es decir, era tan importante la temática en ese momento, estamos hablando de 1950, que es el editor directamente el que trata el tema, ¿sí? Monseñor Franceschi establece los parámetros de una sociedad y de una cultura cuyas tradiciones están siendo avasalladas por el enfrentamiento con una Corea del Norte a la cual no le reconoce una identidad separada del comunismo. Es decir, un comunismo que en aras de, la opinión de Monseñor Franceschi, en aras de un mejoramiento de los niveles de vida, anula directamente la cultura tradicional. La participación de Sur en esta temática, esto con la cuestión de sintetizar, por allí no nos perdemos. La revista Sur dedicó 2 artículos sobre a la Guerra de Corea. El primero, firmado por Álvaro Fernández Suárez, un español refugiado político de la Guerra Civil, que también va a intervenir en otras publicaciones como justamente Cuadernos Americanos. Por lo tanto, muchas veces la postura que fija en sus artículos, él o Cosio Villegas, por ejemplo, que también participa en Cuadernos Americanos, también publica en Sur, dirige el Fondo de Cultura Económica, puede ser visto como, por lo menos, una postura en común que es aceptada por ciertos círculos que trabajan en esto de las ideas, para decirlo de alguna manera. Fernández Suárez titula su artículo: en Corea puede haber empezado no la guerra mundial, sino el reparto mundial. Parte desde un punto de vista jurídico, sosteniendo que los coreanos del norte iniciaron la invasión en junio de 1950. Vemos aquí una constante en cuanto a la postura de las distintas publicaciones y más allá del nombre de quien sea el que firma los artículos, en cuanto a establecer que la agresión comienza por parte de Corea del Norte, cuando la revisión posterior de la década de 1960-1970, desde otra postura política, dice exactamente lo contrario, ¿sí? Es decir, a nosotros no nos tiene problematizado en primer lugar la reconstrucción exacta de los hechos, sino las opiniones